Comenzar entonces este laboratorio número 2 consiste en crear una escala de calibración, es decir, a partir de unidades técnicas, unidades científicas, que en este caso corresponden a Hertz, hay que pasar a un sistema de unidades más familiar inventado por ustedes, ¿ya? Entonces es bueno que sepa que hay un ejemplo típico en Chile donde esto se hace. La contaminación, en términos científicos, se mide en microgramos por metro cúbico, ¿ya? Pero como la gran mayoría de la población no es científica, si alguien le dice, mira, la contaminación ahora es de 200 microgramos por metro cúbico, eso para la gran mayoría de la gente no significa nada, porque no lo saben interpretar. 200 microgramos por metro cúbico será bueno, será malo, ¿ya? Entonces lo que se hace es comunicar la contaminación en una escala nueva, inventada por abogados, que se llama índice de calidad de aire particulado, ¿ya? Entonces el valor de referencia es 150, que es regular, ¿ya? Entonces, si a una persona común y corriente le dicen, mira, regular es 150, entonces si le informan que la contaminación es 300, se deduce que es algo malo, ¿ya? Sin saber nada de ciencia, sin ser técnico, ¿ya? Sin dar la unidad de medida en microgramos por metro cúbico, lo que se ha hecho es pasar desde la unidad científica a una unidad más, entre comillas, amistosa, más entendible por una persona común y corriente, ¿ya? Entonces tienen que hacer lo mismo ahora, a partir de mediciones que van a hacer con el celular, mediciones de frecuencia, ¿ya? Ustedes tienen que convertir esos datos a una escala más amistosa, más entendible por una persona común y corriente, ¿ya? Tienen absoluta libertad sobre cómo crear la escala, ¿ya? Lo importante es que la unidad original corresponde a Hertz, mientras que la nueva unidad nosotros le vamos a llamar escala celular, o ponerle algún nombre, ¿ya? Entonces, antes de continuar, por favor, anote su nombre y apellido en el chat, ¿ya? Estamos pasando lista ahora, nombre y apellido. Ya. Les voy a compartir pantalla. Entonces, este laboratorio se denomina creación de una escala de calibración. En este caso vamos a utilizar ondas mecánicas, es decir, sonido. Se dice que es una onda mecánica porque para propagarse necesita de la existencia de materia, ¿ya? Cada partícula le pega a la otra, y esta a la siguiente, y a la siguiente, a la siguiente, y así es como se propaga el sonido, ¿ya? Es una onda de presión y descompresión, o presión y rarefacción, ¿ya? Aumenta la presión y después disminuye, y eso es lo que capta el tímpano. Y en promedio la rapidez es de 330 metros por segundo. Es bueno saber que el ser humano interpreta la frecuencia como una nota musical. Por ejemplo, 440 vibraciones por segundo automáticamente se identifica como la nota La. Cualquier cosa que vibre con esa frecuencia va a ser una nota La. La diferencia es la forma de vibración, o como dicen los músicos, el timbre, ¿ya? El timbre o la textura de la onda, ¿ya? Eso permite distinguir entre una nota La emitida por una flauta, por una guitarra, por un violín, por un piano, etc., ¿ya? Pero la frecuencia es la misma, lo que cambia es la textura de la onda. Entonces, lo que tenían que haber hecho antes del día de hoy es practicar con el detector de tono de Physics Toolbox Suite. Y eso significa que tenían que pronunciar la vocal I cerca del micrófono del celular y practicar hasta conseguir una lectura estable, ¿ya?
Entonces, como hay una retroalimentación entre la forma que ustedes tienen de emitir la vocal I y el número que observan en el celular, por ensayo y error, después de un ratito, con práctica, uno consigue una frecuencia estable, ¿ya? Obviamente esto en el mundo real nunca va a ser 100% estable, ¿ya? Pero basta con que sea aproximadamente estable y ya pueden pedir una lectura, un valor numérico de la frecuencia, ¿ya? Entonces así podemos distinguir entre la vocal I pronunciada de un modo grave, muy agudo y normal. Y así podemos clasificar las voces de los integrantes del grupo, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer hoy día es, vamos a formar grupos de Zoom aleatorios de 3 integrantes. Eventualmente, como esto es aleatorio, podría salir de 2 o 4, no importa, pero la gran mayoría va a ser de 3. En primer lugar, los integrantes deben verificar que todos pertenecen a la sección 2, ¿ya? Después tienen que intercambiar nombres, emails, números de celular, y después tienen que definir un encargado de subir la evidencia de participación o mini informe a la sección tareas de cursos, ¿ya? Cada miembro del grupo debe proporcionar a los demás integrantes la siguiente información, medida con su celular, ¿ya? Esto simula hacer la medición con una población, por ejemplo, con 1000 personas, con 1 millón de personas, etcétera. Aquí lo vamos a hacer con 3 personas, ¿ya? La única diferencia es la escala, ¿ya? Pero en la vida real, para tener una conclusión científica, hay que hacerlo con muchas personas, ¿ya? Los médicos como mínimo usan 30 personas mínimo. Y eso es poco, ¿ya? Pero aquí, como estamos practicando, ya lo vamos a hacer con 3, nada más. Es como algo, como una maqueta o una prueba a escala del mundo real, ¿ya? Entonces, cada miembro del grupo proporciona a los demás integrantes la frecuencia personal asociada a pronunciar la vocal I del modo más grave posible, ¿ya? La frecuencia personal asociada a pronunciar la vocal I del modo más agudo posible, y posteriormente, en el ítem 7, también la frecuencia personal normal, ¿ya? La voz normal. Ítem 6, con estos datos se debe crear una nueva escala que denominaremos celular, de modo que el valor mínimo sea la mínima frecuencia del grupo, ¿ya? Mientras que el valor máximo sea la máxima frecuencia del grupo. En la vida real sería así. Testeamos la frecuencia con 1000 personas y vemos la dispersión. Tomamos el mínimo de la población y el máximo de la población. Aquí la población serían 3 personas, pero hacemos lo mismo, ¿ya? Después tienen que completar la siguiente tabla. Tiene 3 columnas, uno es la situación, o sea, cómo se pronuncia la vocal. La segunda columna, la frecuencia en Hertz, leída por el celular. Y la última columna, el valor en la escala inventada por ustedes, ¿ya? Entonces las situaciones son vocal I máximamente grave, o sea, del universo o de la población. Después máximamente aguda, de toda la población. Y después 3 filas indicando las voces normales de cada integrante del grupo, ¿ya? ¿Cuál es la frecuencia correspondiente a la voz normal? ¿Ya? Después dice, ordene las voces normales de los integrantes del grupo, desde grave hasta agudo. Ítem 9, si tiene alguna duda, consulte ya sea a Ignacio o a mí. Ítem 10, una vez que el grupo considere que ha realizado los 9 pasos anteriores, debe informarle al profesor que se desconectarán de la reunión de Zoom. Eventualmente el profesor le hará preguntas para verificar que todo lo que hicieron lo hicieron bien, ¿ya? Y el post-laboratorio significa realizar la evidencia de participación y subirlo a la sección tareas, ¿ya? ¿Qué tiene que incluir la evidencia de participación? En total son 10 elementos. El primero es título de la investigación, después fecha el documento, a continuación nombre de los integrantes junto con los respectivos emails, a continuación abstract, pero en inglés. El abstract debe pasar por un control de calidad realizado por todos los integrantes del grupo
el grupo debe tomar las medidas necesarias para asegurar que la reducción en inglés sea correcta, ¿ya? Esto también es importante, lo enfatizamos en este informe, ¿ya? En este mini informe, el control de calidad. Es algo que hacen los científicos, ¿ya? No queda responsabilidad de uno, queda responsabilidad del grupo, ¿ya? Entonces aquí vamos a practicar ese aspecto de la ciencia y de la ingeniería, que corresponde al control de calidad. Ítem 5, explique el objetivo de esta experiencia en máximo 5 líneas. Ítem 6, explique paso a paso cómo fue que crearon la escala de calibración. La descripción debe ser lo suficientemente clara como para que alguien no científico pueda crear su propia escala de calibración a partir de la lectura de las instrucciones del documento, ¿ya? Este ítem tiene una alta ponderación comparado con los demás. Después vamos a ver la ponderación. Esto es porque en esta experiencia de laboratorio estamos enfatizando aspectos de comunicación científica, lo que implica que vamos a practicar cómo comunicar nuestra investigación a alguien que no es científico, ¿ya? Porque este es un gran problema que muchos científicos tienen en la vida profesional, muchos ingenieros, muchos científicos, etcétera, que es que no han practicado cómo pasar desde un lenguaje técnico a un lenguaje entendible por alguien común y corriente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser un profesor de enseñanza media, ¿ya? Segundo medio, tercero medio, que tenga que explicarle, por ejemplo, la tabla periódica a su alumno, lo que implica explicar mecánica cuántica, ¿ya? Los niveles de energía, la constante de Planck, todo eso. Cómo explicarle mecánica cuántica a estudiantes de segundo o tercero medio que tienen como 15 años, ¿ya? Entonces hay que practicar eso. O también otro ejemplo, los científicos muchas veces para llevar a cabo sus investigaciones necesitan fondos, ¿ya? Y las personas que otorgan esos fondos pueden ser un ministro, un político, un abogado, etcétera. Alguien que no tiene formación científica. Entonces, ¿cómo le explicamos esto? ¿Ya? O tal vez quieran escribir artículos de divulgación científica, ¿ya? O sea, por mi parte, yo les puedo contar que cuando era bien chico, así, me gustaba leer la revista Muy Interesante, ¿ya? Donde explicaban ciencia, pero a nivel entendible por alguien de 15 años, ¿ya? Así que todas esas cosas hay que practicarlas. Ya es súper útil ser capaz de comunicar ciencia en lenguaje no científico. Seguramente muchos niños ahora, gracias a revistas que explican la ciencia en forma fácil, a futuro van a ser grandes científicos, ¿ya? Ítem 7. No. Ítem 7. Aquí tenemos la tabla, ¿ya? La tabla que ya le había mencionado. Ítem 8, presenta una lista de integrantes de grupos ordenados de acuerdo con la orden natural. Ítem 9, incluye la bibliografía. Ítem 10, hay que incluir la tabla de coevaluación, donde se espera que todos, que los 3 integrantes del grupo hayan participado de forma equitativa en el trabajo en grupo. ¿Cómo se evalúa esto? Se entrega la evidencia de participación a más tardar el día 22 de diciembre, ¿ya? Obviamente también planifiquen bien, para que ojalá lo entreguen antes del 22, ¿ya? Puntaje, ¿ya? 10% por incluir exactamente los 10 elementos que acabo de mencionar, 25% porque el abstract sea entendible y correctamente expresado en inglés. Importante observar que el abstract tiene un 25% de ponderación, abstract en inglés, y la explicación paso a paso en lenguaje no científico tiene un 35%. Así que aquí el objetivo de el objetivo en términos de habilidades de esta experiencia de laboratorio es después ser capaz de comunicar esto mediante un lenguaje técnico en inglés, que sería el abstract, y mediante un lenguaje no técnico, que sería la explicación paso a paso, ¿ya? Se fijan, siempre las ponderaciones van indicando qué es lo que enfatizamos, ¿ya? Ítem 3, 10% si el objetivo está bien explicado, entendible, y ocupa un máximo de 5 líneas. Ítem 4, 35% porque la explicación paso a paso sea entendible, correcta, y que pueda ser repetida por alguien no científico. 15% por incluir la tabla, situación, frecuencia, valor en la escala celular,
con valores correctos y creíbles, ¿ya? Creíbles porque la voz humana se ajusta entre ciertos valores, que no se los voy a decir, los tienen que descubrir ustedes, ¿ya? Pero con 3 personas ya van a ver la dispersión, ¿ya? Ítem 6, 5% por presentar una lista de las voces normales de los miembros del grupo, ordenado desde más grave a más agudo, lo que implica que ustedes van a tener que investigar cómo se asocia grave y agudo con Hertz, ¿ya? Y la escala está al 60% para obtener un cuadro, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Yo al menos no. Ya. Yo les quería comentar algo que les podía servir. Traten de no ocupar letras en la escala, porque no sé qué pasa si ustedes le asignan la letra A los 400 Hz, por ejemplo, y la letra B a los 500 Hz. ¿Qué pasa si alguien tiene una voz entre 450? Claro, no Entonces, se puede para evitar interpolar. ocupar, exactamente, entonces ocupen medidas continuas en vez de medidas discretas, en vez de ir como punto a punto, sino que sea una cosa continua. O sea, que yo puedo encontrar un valor entre cualquiera, entre cualquier valor, entre cualquier otros dos valores que yo ponga para medir, digamos. Sí, bien. La gente que trabaja en esto, que es experta, a eso le llama función de transformación. O sea, tiene el valor original en Hertz, le aplica una función y aparece una escala nueva. Una escala nueva que es más fácil de entender, ¿ya? Puede ser al final aparece una gaussiana, una adepta, una curva sigmoide, etc. ¿Ya? Cada situación tiene una curva que es más fácil de entender que otra. No siempre tiene que ser recta, no siempre tiene que ser gaussiana, etc. Depende del contexto, ¿ya? ¿Más dudas? Ya, entonces vamos a crear los grupos. Ah, aquí hay una duda. Sofía. No, profe, el pulgar hacia arriba. Ah, ya, cierto. Estaba bien. Ya. Ok, vamos a formar los grupos entonces. Está raro esto. En total hay 25, ¿ya? Me tinca que los demás no leyeron en novedades que era online, ¿ya? Pero estaba avisado de hace una semana que era online. Llegaron a la facultad y están diciendo, profe, ¿dónde es el laboratorio? A lo mejor, ¿no? A ver, sí, A lo decía, mejor. voy a leer novedades. Novedades, dice. La actividad del 10 del 12 a las 10:15 en la siguiente, laboratorio online no presencial. Eso dice, ¿ya? Pero me tinca que pasó eso, que no asimilaron que era online. Pero bueno, hay que salir adelante igual. Ya, entonces pasamos lista de nuevo. Antes de crear los grupos, por favor, nombre y apellido en el chat otra vez. Ya. Y creamos los grupos. Entonces, Ignacio tiene libertad de movimiento, ¿ya? Para visitar los grupos.